Bendiciones, amados hermanos y amigos. Nos da mucho gusto poder saludarles nuevamente a través de este nuevo video, la continuación de nuestro estudio Cristo, su primera y su segunda venida. Hermanos, hoy vamos a terminar ya con esta primera parte concerniente a la primera venida de Cristo. Y para ello pues vamos a tocar ese tema que le hemos titulado Un sacrificio de amor. Amén. Entonces acompáñenos, vamos a estudiar juntos la palabra del Señor en esta hermosa hora. Vamos a hacer una oración en este momento. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos que están viendo estos videos. Señor, abre nuestro entendimiento y toca nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leer una porción de las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, y dice la Escritura de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como bien analizamos en el video anterior, ¿verdad? Jesús es un hombre diferente. Jesús prácticamente estuvo profetizando. Él es diferente, ¿por qué? Porque es más que un maestro, es más que un profeta, como todos nosotros hemos ya aprendido en el video anterior. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías de Israel, Él es el Mesías que Dios envió precisamente para darnos libertad. Amén. Entonces, amados hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta de que Jesús, ¿verdad?, estaba enseñando a sus discípulos acerca de lo que él tenía que padecer. Ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, como ya lo hemos venido diciendo, fue profetizado hace mucho tiempo atrás. Antes de la fundación del mundo, como lo dice Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Dice la Escritura de la siguiente manera. 1, 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 8. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que el plan de redención ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Dios sabía que el pecado le iba a apartar precisamente de su presencia. Entonces fue que Dios hizo un plan de redención. Él tuvo que enviar a Jesucristo porque solo Jesucristo es el único que puede representar a la humanidad delante de Dios. Es por eso de que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Y ese es precisamente, el propósito de la primera venida de Jesús. Todo lo que se perdió a causa del pecado por el primer hombre, Adán, ¿verdad?, fue restituido, fue renovado, fue restaurado por el segundo Adán, el cual es Cristo Jesús, como lo dice Pablo en su carta a los romanos. Ese es el propósito, amados hermanos y amigos, de todo esto que hemos venido hablando. Ese es el propósito precisamente de Dios, para que tú tengas vida, para que tú tengas vida eterna y vida en abundancia, y para que tus pecados sean perdonados. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas aceptarlo como Señor y como Salvador. El sacrificio de Jesús es el único que vale delante de Dios
el día de hoy. De nada te sirve ir caminando kilómetros y kilómetros, irte de rodillas, hacer promesas, de nada te sirven ese tipo de cosas o ese tipo de sacrificios, porque nada de ello te va a acercar o te va a hacer más acepto delante de Dios. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Recuérdalo, que entre Dios y los hombres hay un mediador. Jesucristo, hombre, mi amado amigo y mi amado hermano. Entonces hoy vamos a analizar aquellos pasajes precisamente de cumplimiento acerca de las profecías que se habían dado siglos atrás. Gloria al Señor. Y vamos a ver lo que pasó, el padecimiento de Cristo. Gloria al Señor, cómo es de que Él ocupa nuestro lugar y cómo es de que aún en la Biblia, en la historia de Barrabás y de Jesús, cuando el pueblo grita, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús, ¿verdad? Lo que la Escritura nos va a enseñar en esa porción. Así de que vamos a analizarlo. Cuando Jesús fue arrestado prácticamente, ¿verdad? Él fue llevado ante el concilio, él fue llevado ante Anás, ante Caifás, se le hace una interrogación, ¿verdad? Es llevado ante Pilato, es llevado ante los gobernadores romanos. O sea, prácticamente Jesús pasa toda una noche en vela. Ya habían pasado más de 24 horas de que él se había levantado. Recuerde que Jesús era un hombre que se paraba muy temprano para orar, para poder estar un tiempo en la presencia de Dios. Entonces ya habían pasado aproximadamente más de 24 horas, más aproximadamente 8 horas de haber cenado, de haber comido, ¿verdad?, con sus discípulos en la institución de la Santa Cena. Y ahora él estaba prácticamente llevando ya un juicio que se le estaba celebrando. Este juicio fue llevado a cabo precisamente en dos partes. A Cristo se le celebra el juicio judío ante el concilio, ante los rabinos, ante los sacerdotes, ante los sumos sacerdotes, pero también se le celebra un juicio romano ante, en este caso, Poncio Pilato y ante Herodes. Entonces prácticamente estamos hablando de que Jesús pasó de un lugar a otro, llevado por los romanos, llevado por los judíos, y en todo lugar en donde Jesús entró, ¿verdad? Él no recibió prácticamente un buen trato, todo lo contrario, ¿verdad? Fue algo estresante, hermanos. Fue algo estresante. Posteriormente, después de que se le celebran estos juicios y de que sucede que el pueblo de Israel empieza a pedir a Barrabás en vez de a Jesús, entonces a Jesús lo llevan a azotarlo. Prácticamente lo que a Jesús le provoca en ese momento son heridas en todo su cuerpo y heridas, amados hermanos, aún en órganos internos, en órganos vitales. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 15, versículo 15. Y vamos a darle lectura en esta hora. Marcos 15:15 y dice así. Y Pilato dice, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. A Jesús lo azotaron. En aquellos tiempos, cuando se azotaba a una persona, se utilizaban diferentes tipos de instrumentos para azotar a dicha persona. En este caso, a Jesús se le utilizó un instrumento llamado flagelo. El flagelo era compuesto por tiras de cuero y en aquellas tiras, ¿verdad?, incrustaban pedazos de fierro o de huesos filosos, puntas, en los cuales cuando el flagelo caía en la piel de la persona azotada, al momento que el verdugo retiraba aquel flagelo, ¿verdad?, partes de piel y de carne se venían incrustadas en aquellas tiras con puntas de hueso o de metal. Esto era algo terrible, hermanos. Muchas personas se desmayaban por precisamente los golpes que se provocaban en ese momento. Jesús vivió esto, hermano. Yo no sé si tú has visto la película La Pasión de Cristo, pero quiero decirte que todo lo que sucede allí o todo lo que pasa en la película no es más que
una mínima parte de lo que realmente Jesús vivió, de lo que realmente Jesús padeció, porque era algo que él tenía que llevar, porque estaba profetizado. Vamos a ver allí mismo, pero ahora nos vamos a brincar al versículo 24 y 25, y dice en la escritura así: cuando lo hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces, todo esto que estamos leyendo, ¿verdad?, tiene un sentido profético, porque todo esto ya estaba hablado, ya estaba dado, ya estaba dicho por los profetas que se iba a hacer, en este caso concerniente a Jesús. Quiero leer también Lucas en el capítulo 23. Voy a darle lectura. Precisamente habla también de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 23, amados hermanos, en el versículo 26, dice la escritura así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, a un hombre, y venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? O sea, estamos hablando de que la gente aún se conmovía precisamente de ver lo que Jesús estaba viviendo, lo que Jesús estaba padeciendo. O sea, fue algo tan tremendo, amado amigo y amado hermano. Eso que Jesús padeció nos tocaba a nosotros, porque realmente nosotros éramos los que debíamos de pagar por la maldad, por el pecado que hemos cometido. Mas, sin embargo, Él tomó nuestro lugar, como ya lo había yo mencionado hace unos momentos. Él tomó nuestro lugar. Jesús prácticamente murió en lugar de nosotros. Vamos a ver Mateo 27. Búsquelo allí en su Biblia, Mateo capítulo 27. En el versículo 15 dice la escritura así: ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Barrabás nos representa a nosotros. Barrabás realmente merecía ser llevado, azotado y crucificado. No en este caso Jesús. Mas, sin embargo, lo que la Escritura nos enseña en este pasaje es lo que
el Evangelio precisamente nos presenta que Jesús tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros, y murió en la cruz. Fue azotado, fue escupido, le arrancaron la barba, prácticamente su cara estaba desfigurada, tal cual como lo dice el profeta Isaías, profetizado 700 años antes de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A Cristo Jesús prácticamente lo llevaron, lo azotaron, lo humillaron, lo golpearon, se burlaron de él, lo escupían. O sea, estamos hablando de que él pagó aún lo que nosotros teníamos que haber pagado, amados amigos y hermanos. Pero damos gracias a Dios porque Él nos representó delante de Dios. Hoy, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Solamente aceptarlo como Señor y como Salvador. Quiero darle lectura a Isaías capítulo 53. Y vamos a ver esta profecía que estaba dada, como ya lo acabo de mencionar, hace 700 años antes de ese grande sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros. Dice la escritura así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Escucha bien lo que dice ahí o léelo en tu Biblia. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, no hay nada sano en él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjate bien, hermano. En este caso, lo que nosotros estamos leyendo es algo tan hermoso a nuestros ojos, a los ojos de Dios, de que Él prefirió cargar el pecado de todos nosotros sobre su Hijo, para que nosotros hoy tengamos vida y vida eterna y gratuita, como lo dice la Escritura, y que nada podemos hacer nosotros para poder llegar al cielo. Tú podrás ser la mejor persona, tú podrás ayudar al pobre, a la viuda, tú podrás darle de comer al huérfano, pero nada de eso te da acceso directo a Dios. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Repito, hermano y amigo, ese fue el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo Jesús vino a morir en la cruz y a cumplir, como lo acabo de mencionar hace unos momentos, las profecías que estaban dadas acerca del Mesías. Quiero seguir leyendo esta parte y dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pues estamos hablando de que Jesús era un hombre justo, un hombre que vivió bajo los parámetros divinos, bajo los parámetros de Dios. Y por eso, gracias a su muerte, Él nos justifica a nosotros. Eso es algo tan hermoso y tan maravilloso, de que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, ya no me mira Dios a mí, sino mira Dios a su Hijo.
que murió por mí en la cruz y en el cual yo he creído y puesto mi confianza para tener vida y vida eterna. Amados amigos, también hay un salmo que habla precisamente acerca de esos padecimientos de Jesús. Fue escrito por el rey David en un momento precisamente en el cual él estaba padeciendo, por supuesto, mas sin embargo, algo de lo que vamos a leer a continuación, ¿verdad? Fue algo que nunca vivió el rey David. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Empieza hablando unas palabras que Jesús menciona estando en la cruz del Calvario antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué está tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, dice el rey David, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿De quién hablaba David? ¿De él mismo? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque todos sabemos que dentro de la historia de la vida del rey David, ¿verdad? Tuvo persecuciones, tuvo enemigos, pero de quien estaba hablando precisamente el rey David no era de sí mismo. Él estaba profetizando algo que Jesús iba a vivir estando en la cruz del Calvario y algo que los hombres de aquellos tiempos de Cristo iban a pensar dentro de sus corazones o hasta hablarlo. Y esto lo vemos en Mateo 27:43. Voy a darle lectura para que tú veas cómo es que la escritura tiene un cumplimiento extraordinario. Mateo 27:43 dice la escritura de la siguiente forma. De esta manera, voy a leer desde el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué dice el Salmo 22? Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea que las palabras que el salmista David, el rey David, estaba escribiendo aquí, era precisamente lo que Jesús iba a padecer, o aquellos, y lo que aquellos hombres más bien iban a pronunciar concerniente a nuestro Señor. Entonces hay otros pasajes aquí en el Salmo 22, por ejemplo, en el versículo 12, donde hablan acerca también del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, escucha bien, y dice: y todos mis huesos se descoyuntaron. Se dice que cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, en el momento en el que él fue crucificado, sus huesos se salieron de su lugar. Y esto estaba ya escrito antes, siglos antes de que esto sucediera. Mi corazón, sigue diciendo el versículo 14, fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Se considera, amados hermanos y amigos, de que el corazón de Jesús prácticamente se reventó. O sea, él tuvo un paro cardíaco en ese momento en la cruz del Calvario. Y hay evidencia médica. Si tú eres un estudioso, si tú quieres interesarte más en esto que estamos hablando, analízalo, investígalo, busca evidencias médicas respecto a la muerte de Cristo y te darás cuenta de todo lo que estamos hablando en esta hora. Entonces dice la Biblia, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la tierra,
porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. A David nunca le horadaron las manos y los pies, pero a Jesús sí. Recuerde que en aquellos tiempos, según dicen los historiadores, los romanos crucificaban, más bien cuando crucificaban a alguien, ¿verdad? Les introducían unos clavos enormes en esta parte de la muñeca y aún en los pies. Esto a David nunca le pasó, pero él estaba profetizando, porque recuerde que David era también rey, sacerdote y profeta, curiosamente. Entonces él estaba profetizando precisamente ese padecimiento físico de Jesús en la cruz del Calvario, y todo esto tuvo un cumplimiento. Muchos pasajes más, dice la Biblia: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto ya lo leímos, pero quiero que lo leas nuevamente o lo escuches, donde tuvo ese cumplimiento esta profecía. En el libro de Mateo, capítulo 27, dice la escritura de la siguiente forma, en el versículo 35. Dice la Biblia así: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amados amigos y hermanos, los padecimientos de Jesús en la cruz fueron para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él tomó tu lugar. A ti te tocaba padecer, a mí me tocaba padecer, mas sin embargo Él se ofreció, hizo un sacrificio de amor por nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito. Pudiésemos seguir hablando más de esto, pero el propósito principal es de que Jesús vino a morir en la cruz para darte vida y vida en abundancia, para restaurar todas las cosas. Ese fue el propósito de su primera venida. Lo rechazaron como rey, no lo aceptaron como rey. Aún estando en la cruz decían: si realmente Él es el rey de Israel, que descienda de la cruz y vamos a creer en Él, como ya lo acabamos de escuchar. Mas sin embargo no era el tiempo del reinado. Pero en su segunda venida, como lo vamos a estar analizando en los siguientes videos, allí Cristo realmente viene a reinar. Es allí donde se cumple esa profecía dada también acerca de el rey, acerca del Mesías enviado al pueblo de Israel. Amigos y hermanos, con este video estamos cerrando prácticamente ya este tema acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En el siguiente video no podemos avanzar hacia las profecías, hacia todo lo que nos va a llevar este estudio de la segunda venida de Cristo, sin antes hablar precisamente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la ascensión a los cielos. Entonces, estemos preparados para los siguientes videos, estemos atentos para cuando los subamos y tú sigas estudiando con nosotros la palabra del Señor. Quiero hacerte una invitación, amigo. Quiero hacerte una invitación, hermano. Tal vez tú has estado caminando lejos de Dios, conociste de Dios y te apartaste, o tal vez tú nunca has conocido a Dios. Hoy quiero decirte que si tú quieres tener vida eterna, necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Cómo lo hago? Podrás preguntarte. Solamente es a través de una oración muy sencilla. Si tú lo quisieras hacer, yo te invito a que la repitas junto conmigo. Y di conmigo con todo tu corazón: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Pongo mi confianza en ti. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, hermano, que Dios te bendiga. Estate atento para los siguientes videos y sigamos juntos compartiendo el mensaje. Comparte este video con alguien más
En el nombre del Señor Jesucristo, que la paz de Dios sea contigo, hermano. Bendiciones a todos.